Un paseo por la historia de Carrión. Hola, me llamo Carrión de los Céspedes, pero mi nombre ha ido cambiando a lo largo de la historia. He conocido muchas culturas y mis tierras han sido habitadas desde la antigüedad. Me encuentro en la campiña del Campo de Tejada, paralela a la cual corre parte de mi historia. Escacena, Paterna, Huévar, Castilleja, Chucena fueron en tiempo mis hermanas. Desde la época prehistórica han existido pueblos que han vivido en mis tierras, regada por arroyos que las hacían fértiles y generosas. Pero las tierras que ahora conocemos, hace unos 3000 años no eran así. El mar inundaba lo que ahora son las marismas del Guadalquivir y llegaban hasta casi Sevilla. El hombre habitó estas tierras desde épocas muy lejanas, porque eran tierras ricas en plantas y animales. En la cercana Chichina, San Lucas la Mayor, se han encontrado restos arqueológicos datados de la edad del cobre, con enterramientos en cistas, como los que vemos en la fotografía. Mi tierra fue hogar de un pueblo mitológico, Tarteso, pueblo minero del que se cuentan leyendas que lo relaciona con Hércules, que narran que vino hasta estas tierras en busca de los bueyes del rey Gerión, gigante de 3 cabezas, al que Hércules mató y robó su ganado. También es patria del legendario rey Argantonio, el hombre de la plata, que nos habla de la riqueza en plata, cobre y oro que existía en esta zona. Y hay quien nos relaciona con la famosa Atlántida, pueblo de gran cultura, riqueza y poder que desapareció en un solo día bajo las aguas del mar, al que algunos quieren buscar en las marismas de Doñana. Los fenicios, pueblo que venía del norte de África, comerciaron con mis habitantes y nos trajeron su cultura y el olivo, que se extendió por el paisaje de mi tierra. Después llegaron otros pueblos extranjeros, griegos y cartagineses, atraídos por la riqueza de mis minas, la fertilidad de mi tierra que la hacía rica en productos agrícolas y ganaderos. Tejada la Vieja, en Escacena, es símbolo de la riqueza y la importancia que para la economía y el comercio tuvo esta zona. Si no, fijaros en las grandes murallas que rodeaba la ciudad. Luego llegó Roma, que conquistó Hispania, lo que es la península ibérica, y llamó al río Tarteso Betis, al que más tarde los árabes llamaron
Guadalquivir, y a la zona donde vivían los antiguos tartesos la llamó Turdetania, que corresponde a casi toda Andalucía y parte de Extremadura. En esta época nace la ciudad de Itusi, en la actual Tejada la Nueva, en Escacena, de donde partía el acueducto que abastecía de agua a la ciudad de Itálica, en Santiponce, Sevilla, a 36,5 kilómetros, que nos habla de la riqueza hídrica del agua que tenía nuestra comarca. Después de Roma llegaron nuevos pueblos procedentes de Asia y África, los musulmanes, que conquistaron mis tierras y trajeron otra cultura. Y así nació Talyata, en Tejada la Nueva, Escacena, importante vía de comunicación y comercio y bastión defensivo, como lo demuestran sus murallas. En esta época se empieza a nombrar a Carrión y a otras cercanas localidades que eran alquerías, fincas rústicas. Pero llegaron los cristianos del norte y Alfonso IX de Castilla venció a los musulmanes en el Cerro de la Matanza. Después llegó su hijo, Fernando III, que me conquistó, y su nieto, Alfonso X, que me cedió a la Orden de Calatrava, que era una orden militar y religiosa, que estaba para defender la frontera. Y aquí empieza mi historia como pueblo y mi primer nombre, Carrión de Calatrava. Más tarde se me nombra como Carrión de los Sajos, con ricas tierras de cultivo, como dice mi nombre, y de pastoreo. Por un espacio corto de tiempo pasé a manos de la corona, con los reyes católicos, Isabel I de Castilla y Fernando de Aragón, que se anexionaron las órdenes militares como la de Calatrava. Más tarde vuelvo a cambiar mi nombre cuando soy vendida por Felipe II a un noble sevillano de apellido Céspedes, de ahí mi actual nombre, Carrión de los Céspedes. La economía de esa época se basaba en el olivar, como lo atestiguan los muchos molinos que había en el pueblo. En la foto vemos la torre del antiguo molino de aceite. También se cultivaban los viñedos y trigo. Asimismo, tenía gran importancia la ganadería. El descubrimiento de América influyó también en nuestra localidad, como lo demuestra la vida de don Joaquín Galeano de Paz, conocido como el Indiano, que fue a América y volvió a su pueblo con una pequeña fortuna, tanto es así que ayudó a la construcción de la capilla del Sagrario, en la iglesia de San Martín, donde está enterrado. El siglo XIX y XX, Carrión aparece ya como un pueblo de la provincia de Sevilla, adscrito al Aljarafe sevillano.
hay en esta época un gran crecimiento de la población de Carrión, que pasa de 400 habitantes hasta cerca de 3.000, lo que debido a su poca superficie dio lugar a una importante crisis económica, por no haber tierras suficientes para el cultivo en el término. Se realizaron algunas reparticiones de tierra, como fue el parcelamiento de la Matilla y el Chaparral, en fincas de igual extensión, como lo demuestra la fotografía, sobre lo que era la antigua dehesa boyal, que era una dehesa para el pastoreo, que pertenecía al municipio. También se cedieron zonas del prado municipal para vivienda, cerca del Pilar. Es una época de cambios políticos y sociales, un momento de grandes desigualdades sociales y económicas, en donde los trabajadores comienzan a manifestarse y a buscar soluciones a sus problemas. Poco a poco, la tecnología llega a Carrión, primero la electricidad, luego el teléfono y el ferrocarril, que hace que se impulse la economía. Todo esto terminó con la Guerra Civil Española, que sumió al país y al pueblo en una gran crisis y miseria. La emigración se hizo masiva en los años 60 y en pocos años Carrión perdió más de 400 habitantes que se fueron en busca de mejores oportunidades. Paralela a la emigración, se ve un cambio en la fisonomía de nuestro pueblo. De esa época es el colegio, en la actual ubicación. Más tarde se hizo el mercado de abasto y el ayuntamiento actual. Con la democracia, estos cambios se hacen más rápidos, sobre todo paralelo a la autopista del quinto centenario, que hizo que se creara un polígono industrial a las afueras del pueblo. Y hoy en día, nuestro pueblo sigue creciendo con nuevas urbanizaciones, centros deportivos, mejoras en la escuela y en las infraestructuras de nuestro pueblo. Mi historia y la de mi pueblo corren paralela, por eso debo valorarlo y cuidarlo.